Por favor, siga acompañándome porque lo vamos a entender. Y para este sentido quiero compartirles, espero a ver que todo funcione bien, compartirles, ahí está, una imagen. Miren, si queremos entender un poquito el diseño de Dios, necesitamos pensarlo de esta manera. No que esta imagen de alguna manera defina todo, sino yo lo veo de esta manera y quiero compartírselo a ustedes. Cuando Dios diseña el ser integral en el origen, lo diseña en dependencia de Él. Dios dice, usted conoce Génesis, voy a hacer al hombre a mi imagen y semejanza para que gobierne sobre la tierra, crea un matrimonio como estado de gobierno, para que gobierne a través de sus generaciones sobre la tierra. Y como Dios es espíritu y Dios creó al ser humano de la tierra, del polvo, lo cual, entre paréntesis, define mucho de lo que somos sin Dios, o sea, somos tierra, somos polvo, somos la nada misma, pero no me voy a meter por ese camino. Necesitamos entender esto, que cuando Dios sopla el aliento de vida en el primer Adán, formado de la tierra, espíritu y materia no se pueden unir. En ese momento se crea el alma. Se crea el alma como un intermediario, con esta capacidad poderosa de estar entre la carne y entre el espíritu, entre el cuerpo, carne en el sentido del cuerpo, y la materia y el espíritu, y recibir del espíritu, pasarlo al cuerpo, y de esa manera todo funcionaba de manera integral. Dios hablando a su espíritu. Esto lo podemos identificar fácilmente en Romanos 8, cuando dice que el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Mi espíritu me lo recuerda a mi alma y me dice, David, no te preocupes por nada, Dios es tu papá, va a estar todo bien, y mi cuerpo se relaja y no tiene ansiedad ni estrés, porque Dios es mi papá. De manera muy sencilla y básica, perdónenme lo básico en que lo estoy poniendo, pero creo que ustedes lo pueden entender. Después, de todas maneras, estas imágenes van a quedar, pueden ver el video de nuevo o buscarlo en mis redes y las van a encontrar. Pero necesitamos entender que Dios hizo un ser integral en dependencia absoluta de Dios, no independiente. Y ese fue uno de los grandes líos que se armó en el origen. Miren, Dios diseñó que el espíritu fuera como el dueño, imagínense como una casa. El espíritu es el dueño, el alma es el mayordomo y el cuerpo es el sirviente que lleva adelante las intenciones del dueño, no del mayordomo. El mayordomo solo es un intermediario. Creo que de esta manera podemos entenderlo muy bien. El espíritu como el dueño, el alma como el mayordomo y el cuerpo como el sirviente. ¿Por qué es importante entender esto? Porque todo esto se perdió en el origen y entramos en una desconfiguración del alma, que es lo que hoy estamos buscando configurar. Déjenme compartirle de nuevo la pantalla para que vea esto en la imagen, qué es lo que sucedió. Ahí va. Ahí está. La muerte del ser humano, la muerte del primer Adán por la operación del engaño. Ustedes se acuerdan que Dios le había dicho en Génesis 2 que comieran de todo árbol, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque Dios dijo, si comen de él morirán. Y Dios no estafa a nadie, Dios no dice una mentira. De hecho, el ser humano murió espiritualmente, o murió para Dios, para ser más exacto, porque el ser humano sigue teniendo espíritu, pero está muerto para Dios, está desconectado de Dios, como podemos verlo en esta imagen. Por la comida el ser humano se independiza de Dios, su espíritu muere, se desconecta de Dios, el alma pasa a tomar el gobierno del ser humano y el cuerpo responde a ese desajuste y a ese desastre en el que el alma ahora está metida, porque el alma no fue diseñada para gobernar. Pero claro, el espíritu está desconectado de Dios. Ahora el alma necesita tomar el gobierno, alguien tiene que gobernar. Y el alma se mete en un camino, se mete en una realidad para la cual no fue diseñada. El gobierno no fue su diseño, la expresión fue su diseño. Por eso el alma humana experimenta tanto estrés, tanta ansiedad, tanta angustia, todo es tan volátil, tan relativo, todo se mueve tanto y no sabe cómo estabilizarlo. Miren, la psicología hace 200 años está tratando de estabilizar el alma humana y lamento desilusionarlo, nunca lo va a lograr hacer, a no ser que la veamos desde el propósito eterno, unida a un diseño como lo estamos tratando de entender en esta tarde. Vuelvo a la imagen, después pueden volver a ver la imagen para entenderlo un poco mejor, pero necesitamos entender que Dios considera al espíritu humano muerto. Dios necesita trabajar en nosotros para volver a hacerlo vivir. Mire, la operación del engaño pone al alma, ahora mezclada con el espíritu, a gobernar. Y usted puede verlo esto en muchos seres humanos.
tienen en su interior una mezcla entre lo que es espiritual, lo que sienten, lo que le pasa. No le da lo mismo vivir sin Dios, pero no quieren vivir con Dios, no se rinden, buscan otras opciones, porque lo espiritual no le es ajeno al ser humano. Desde entonces, el alma experimenta un gran estrés y una desconfiguración porque su diseño no fue el que está viviendo ahora. Miren cómo es el ciclo del engaño en el origen. Miren qué tremendo, qué claro lo pone el apóstol Juan en la primera carta en el capítulo 2. Dice, pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico. Y algo que nos debería llamar la atención es que habla en presente. El mundo nos ofrece. O sea, esta operación del engaño sigue operando hasta el día de hoy. Sigue operando de la misma manera. Nos ofrece, miren, placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. 3 cosas que podemos identificar y que tienen que ver con el ser integral. Nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Miren, empieza por la necesidad física. Cuando la serpiente viene a tentarlos y le ofrece algo, le dice, miren, si comen van a ser como Dios. Y es muy tramposo el enemigo, porque ellos tenían el potencial de ser a imagen de Dios si comían el árbol de la vida. El enemigo, la serpiente no le iba a ofrecer algo que ellos ya tenían. Ellos habían sido creados como potencial de ser a imagen y semejanza de Dios, si comían el árbol de la vida. Y Él les ofrece esto por fuera de Cristo, por fuera del árbol de la vida. Y comienza al revés que Dios, comienza por una necesidad física y le dice, mirá qué rico. Y ella lo ve codiciable. Hasta ese día no lo había visto codiciable porque no estaba teniendo la charla con quien no tenía que tenerla. Siempre estuvo ahí el fruto. No le parecía codiciable hasta que escucha. Alguien le enseña, la serpiente le enseña y le dice, mira, y lo vio y dijo, bueno para comer. Lo que acabamos de leer en Juan, deseos de la carne o placer físico. Empieza por el cuerpo, por una necesidad física. Paso siguiente, el engaño opera con la tentación en el alma y vio que era agradable a sus ojos. Los sentidos. El cuerpo transmitió al alma que era agradable a los ojos. Dice ahí Juan, deseo de los ojos. O deseo por todo lo que vemos, y termina en la independencia espiritual. Todo el ser integral afectado por una decisión codiciable para alcanzar sabiduría. Y entra ahí la vanagloria, el orgullo de nuestros logros y posesiones, como decía Juan. La misma operación sigue vigente. Ahora miren qué detalle, es al revés que Dios, que opera de adentro para afuera. La serpiente opera de afuera para adentro. Y lamentablemente muchas veces nosotros también ofrecemos esto como cristianos, cosas de afuera para adentro, cuando la estrategia de Dios y la operación de Dios es de adentro para afuera. El diseño nunca fue la independencia, sino ser gobernados para así poder gobernar. Dios delegó el gobierno en el ser humano y le dijo, yo te gobierno a vos y vos gobernás sobre la tierra a través de tus generaciones. No me voy a meter por ahí, pero miren, cuando sucede esto, la independencia reconfigura el alma. Y 2 cosas que aparecen son muy importantes, el miedo y la escasez. Mi amado amigo Abel ha desarrollado esto, búsquenlo, ha desarrollado el tema de la escasez, pero quisiera detenerme un poquito en el tema del miedo. Miren, lo primero que ellos experimentan al mirar lo temporal, porque se desconectaron de lo eterno, es mirarse a sí mismo y empezar a luchar con su interior y con dudas y con el miedo. Y a lo primero que le tienen miedo, qué triste, es a Dios. Y empiezan a tener una percepción equivocada, empiezan a pensar de manera equivocada, a interpretar de manera equivocada la realidad. Y por miedo se esconden de Dios. Y empiezan a buscar soluciones propias, personales, con su genial idea humana, como taparse con unas hojitas. Y Dios viene y le dice, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Pero desnudo es más que físico, era una desnudez integral. Y hasta hacía unas horas atrás habían estado hablando con Dios cara a cara y no había problema. Ahora miren, este miedo que ellos experimentaron en el Edén lo vemos hasta la cruz. Días antes de la cruz, Jesús habla con sus discípulos, le dicen, voy a ir a la cruz, voy a morir, pero no se preocupen que voy a resucitar. Y les hablaba de esta hermosa, gloriosa obra de la cruz, y lean los evangelios. Ellos no entendían, estaban velados y tenían miedo. Alma. Empieza a partir de esta desobediencia e independencia de Adán, el estrés, la ansiedad, todo se vuelve volátil, hay que salir a buscar comida, salimos del ámbito de seguridad, un ámbito para el que fuimos diseñados, que recuperamos por la obra de la cruz.
Empiezan las preguntas hipotéticas. Mirá si Dios viene, mirá si nos encuentra, mirá si nos descubre. Y empiezan las respuestas catastróficas. Y vaya si podemos reconocer esto en lo cotidiano. Mirá si me pasa esto, mirá si me echan del trabajo. Y empezamos con un montón de preguntas hipotéticas que generan ansiedad y que tienen respuestas catastróficas porque no nos damos el tiempo de parar y cuestionar nuestros pensamientos. Pero miren, lo más importante que Dios nos ofrece es trasladar nuestra mirada de lo temporal a lo eterno para que nuestra alma repose. Y eso no lo puede lograr la sabiduría humana, solo lo logra la experiencia de la cruz, como lo vamos a ver ahora. Dios confronta todo esto en el origen y lo vemos todavía hasta hoy. Miren, si miramos nuestra historia, usted me puede contar, lo he escuchado 1000 veces en mi consultorio. No, ¿sabes? Mi papá, mi mamá, mi primer novio, mi primera novia. Y Dios te dice, tu historia no existe, tu historia fue resuelta en la cruz, todo fue hecho nuevo, fue absorbida por la cruz. Y al alma le suena una ofensa. ¿Cómo no existe? Imagínese el psicólogo, me quedo sin trabajo, no puedo escarbar la historia. Pero necesitamos entender que en el espíritu Dios resuelve las cosas y nos mete a otra realidad. Acompáñenme porque ahora lo vamos a entender. Miren, podemos, por ejemplo, tener luchas con debilidades, adicciones, y nosotros decirle a Dios, mire el alma, Dios, ayúdame en esto, me está pasando esto, no lo puedo manejar. Y Dios me hace leer Romanos 6 y me dice, tu carne fue crucificada, tu viejo hombre fue crucificado, ya no sos más esclavo del pecado. Pero claro, si es solo un concepto, no lo puedo vivir. Lo que Dios nos está llevando a vivir la experiencia de la cruz. No una cruz histórica, no una cruz que tengo en un tatuaje, una cruz como vivencia, que me permite entender la nueva realidad de Dios, que es la propuesta de Dios para nosotros. Sigo un minuto más con la operación del engaño. Entonces Dios el Señor le preguntó a la mujer, ¿qué es lo que has hecho? Y ella dice, la serpiente me engañó y comí, contestó ella. Génesis 3:13. Vemos que todo el engaño surge por una naturaleza, surge por una serpiente. Por eso Dios está tan interesado en que nada de esa serpiente llegue a nosotros, nada quede en nosotros de esa serpiente, porque venimos arrastrando. El primer Adán es el primero de toda la humanidad, así como hoy Cristo es el primero de toda la nueva creación, como lo vamos a entender en unos minutos. Ahora, miren lo triste de Adán. El apóstol Pablo en su primera carta a Timoteo le dice en el capítulo 2 a Timoteo, además no fue Adán el engañado. Y me resonó tan fuerte en estos días esto. Adán no fue engañado. La mujer fue engañada. Ahora, esto suena como qué lindo, Adán no fue engañado. No, si Adán no fue engañado, él decidió comer voluntariamente. Sino la mujer. Adán no fue engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. O sea que él amaba tanto a su mujer, más que a sí mismo, más que a Dios, más que a obedecer a Dios. Y decidió, sin engaño, voluntariamente independizarse de Dios. No nos podemos meter por cuestión de tiempo ahí, pero por favor órenlo, investiguenlo. Es tristísimo cómo salimos, nos fuimos del diseño de Dios. Por eso insisto en lo que dije al principio, el alma no es de fiar. En ese ámbito, el alma, la serpiente jugó con su alma. Ahora le recuerdo este episodio. El apóstol Pedro, en un momento está mirando a Jesús y le dice, tú eres el Cristo eterno. Y tiene una revelación tremenda, Dios se lo revela, Jesús le reconoce, Jesús le dice, eso no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló el Espíritu. 2 minutos después, el mismo Pedro, que tiene una revelación tremenda del Espíritu, le dice, vete de mí, Satanás. Pedro le dice, ¿estamos saliendo? Perdón. Pedro le dice, no, Jesús, que no te acontezca esto, que no vayas a la cruz. Le sale el alma, el buen deseo, miren. Y Jesús identifica ese buen deseo, puede ser algo bueno, pero lo identifica como viniendo de la serpiente. Y necesita Dios por eso que nosotros tengamos el alma sujeta a su gobierno, a su diseño, porque el alma no es de fiar. Lo doy esto solo como ejemplo para que reforzar esto. Dice 2 Corintios 11:3, me temo que así como la serpiente con su astucia engañó a Eva, los pensamientos de ustedes sean desviados de un compromiso puro y sincero con Cristo. Recuerde, ¿dónde estaban nuestros pensamientos? En el alma.
Y Pablo está preocupado que así como la serpiente, esta naturaleza terrible que venimos arrastrando como seres humanos, engañó a Eva en el origen, hoy nosotros, nuestros sentidos, nuestros pensamientos, nuestras emociones, todas nuestras decisiones puedan ser engañados por la serpiente. Y tenemos que estar atentos a esto. Por eso necesitamos la cruz cada día. La cruz nos ofrece la posibilidad de negarnos a nosotros mismos para dejar de ser independientes. Y ese es el gran objetivo de Dios. Miren, dijimos hace unos minutos que el objetivo de Dios es formar a Cristo en nosotros. Una de las evidencias de que mi alma, quizás la principal evidencia de que mi alma está siendo conformada a la imagen de Cristo, es que cada día soy menos independiente. Repito esto, la evidencia de que mi alma está siendo conformada a la imagen de Cristo es que cada día soy menos independiente y tomo las decisiones en mi vida escuchando la voz de Dios para el avance del propósito eterno. Ahora esto suena muy lindo y lejano, pero recuerden las palabras de Jesús. Él decía, nada hago por mi cuenta, solo hago lo que veo hacer el Padre. La pregunta que necesitamos hacernos hoy es, ¿dónde está Cristo ahora? Cristo está en nosotros. Cristo vive en nosotros. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Y si esa tecnología de nada hacer por nuestra cuenta, de no ser independientes, ya está instalada en nosotros y podemos funcionar, ahora nuestra alma necesita ajustarse a esta nueva realidad en Cristo. Les comparto una imagen más, todavía me quedan unos minutos, vamos a estirar el reloj lo más posible. Miren lo que sucede, déjenme avanzar una. Miren lo que sucede por obra de la cruz, la regeneración, el nuevo nacimiento. Hay una vuelta al diseño original. Dios pone la cruz, vuelve a conectarnos con Él, nuestro espíritu es regenerado, vuelve a vivir toda una operación en nuestro interior de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la gracia de Dios, nos da vida. Jesús dijo, vine a traerles vida. Y ahora el espíritu regenerado, conectado a Dios nuevamente, por obra de Cristo en la cruz, produce que nuestra alma vuelva a ser gobernada y nuestro cuerpo funcione sanamente como fue el diseño en la intención original. Miren, y esta salvación necesitamos entenderla en dos etapas, es una sola salvación. En la primera etapa hay una etapa inicial de la salvación que es espiritual, que es completa, donde somos unidos con Cristo. Y por favor, présteme atención porque aquí es donde entendemos la configuración del alma. La primera etapa es en el espíritu, es inicial. Todo lo que ahí no participamos, Dios lo hace todo. Para que lo entiendan, les doy este ejemplo. Es como una fruta verde. Usted tiene en su mano una fruta verde y en su interior está completa. Tiene todo el potencial, tiene toda la riqueza que va a tener en poquitos días o en pocos meses cuando logre la madurez. Así que la salvación en un primer momento es inicial. Y en segundo lugar, entra lo que llamamos la reconfiguración del alma, o lo que Pablo llama la renovación del entendimiento, la salvación del alma, como la llama el apóstol Pedro, y es reconfigurar nuestra alma a esta nueva realidad que acaba de operar en nuestro espíritu. Y ahí es que estamos trabajando para que el evangelio que vivimos, el evangelio que creemos, y por eso hoy titulamos esto el evangelio y la configuración del alma, porque el evangelio está diseñado por Dios como vida para provocar en nosotros la madurez, que nosotros en nuestra alma cada día veamos esta nueva realidad a la que Dios nos ha trasladado por obra de la cruz. Ahora, necesitamos reconocer esto, no se puede reconfigurar el alma sin la regeneración. Una persona que no vuelve a vivir en su espíritu, porque ya lo entendimos desde el primer minuto que venimos hablando, el ser humano es integral, no se puede separar. Si no hay vuelta a vivir del espíritu, regeneración, volver a como se generó, no hay una operación del espíritu en nosotros que nos haga volver a nacer, volver a vivir, no vamos a poder reconfigurar el alma con ninguna herramienta humana, porque solo puede ser lograda por herramientas espirituales que nacen en nuestro espíritu, de la realidad absoluta y eterna que Dios ya puso en nuestro espíritu. No podemos enseñar al hombre viejo, un muerto no se puede mejorar. Y lo pasé rápido en la imagen anterior, si ustedes vieron, cuando muere el espíritu, el ser humano se vuelve como un zombie, suelo usar esta imagen. Un zombie, alguien que está muerto y anda por ahí buscando comer y anda todo destruido, zaparrastroso. Y nosotros muchas veces queremos agarrar al zombie, peinarlo bien, ponerle un poco de gel en el pelo, una camisa nueva y soltarlo, sigue siendo zombie. Educar sus emociones, sigue siendo un muerto.
Necesitamos entender que lo que Dios está buscando es darnos vida, y a partir de esa vida poderosa que ahora opera en nuestro interior, nuestro espíritu, nuestra alma ser reconfigurada, mirando lo eterno y no lo temporal, como venimos tan acostumbrados en nuestra vida, y de lo cual va a hablar con mucha más claridad en unos minutos el amado Abel. Miren, la cruz como experiencia es insustituible en el abordaje y en la reconfiguración del alma. La cruz eterna que resuelve lo cósmico en el universo, la cruz histórica que es el sacrificio romano en nuestro cronos, en nuestro tiempo hace 2000 años, y la cruz diaria que me mata cada día para ver más a Cristo en mí. Y ahí opera la salvación del alma. Cuanto más me voy negando, cuanto más voy muriendo a mí mismo, más crece Cristo en mí. La cruz separa diariamente lo que queda de Adán, separa el alma y el espíritu que fueron unidos en la desobediencia, y ahora está claramente diferenciable. El espíritu está completo, estoy completo en Cristo, nada me falta, soy amado, soy su hijo, estoy en Cristo, y el alma duda, está desconfigurada, mira lo temporal, está llena de estrés y ansiedad, necesita recibir esa notificación, que es lo que el Evangelio nos ofrece. El Evangelio es la propuesta para la madurez del alma.